Un saludo muy afectuoso para todos los que nos estáis acompañando hoy en esta sección de preguntas y respuestas de nuestro canal. Comenzamos con la primera de ellas que envía Jonathan Lozano y dice: ¿puede un hombre vivir en pecado y ser de bendición para otros por el don que Dios le haya otorgado? Es decir, ¿los dones se pierden por el pecado o no? La Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El Espíritu Santo no da dones por condición personal del creyente, sino por soberanía. Da como Él quiere a quien quiere. Primera carta a Corintios, capítulo 12, versículo 11. Alguno puede tener un don y no vivir una vida conforme a las demandas de santidad de Dios. Los dones no se pierden por pecado, pero puede ser impedido el ejercicio del don por la autoridad de la Iglesia, por mal testimonio o por la práctica pecaminosa o la vida pecaminosa de aquella persona que lo tiene. Johnny Cerreruela. Está claro que puede haber separación o divorcio en diferentes términos de menosprecio al cónyuge por no tratarlo como la Biblia enseña. Ahora bien, si no es por causa de adulterio o fallecimiento del cónyuge, ¿es lícito el nuevo casamiento o no? La pregunta tiene que ser respondida por los líderes de la Iglesia, que son los que tienen que resolver este problema en cada caso, porque no hay una regla establecida, no hay dos situaciones de divorcio iguales, y hay que preguntarse si el vínculo matrimonial se rompe con el nuevo divorcio y el nuevo casamiento. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado en afirmaciones que la Biblia no dice. Ahora, lo que sí dice la Biblia es que si el divorcio se produce en creyentes, quédense sin casar o reconcíliense entre sí. Ángel Fernández Vidal. Usted dice que hemos sido liberados del poder del pecado. Parece una contradicción, pues todos los creyentes pecamos. Si el pecado perdió su poder en el creyente, ¿por qué peca? Hay tres fases en la salvación. Primera, justificación, en donde el creyente es separado de la responsabilidad penal del pecado, para que pueda decir: ya no hay condenación para los que están en Cristo. Segundo, santificación, en donde el creyente es separado del poder del pecado, porque recibe el Espíritu Santo para que pueda vivir conforme a la voluntad de Dios y viva para Dios, no viva esclavizado del pecado. Tercero, glorificación, que es la separación del creyente del pecado definitivamente para vivir en santidad absoluta en la presencia de Dios. Por tanto, aunque el creyente ha sido liberado del poder del pecado, el creyente puede inclinar su vida a practicar obras de la carne, o a vivir carnalmente, o a vivir en el Espíritu. El poder del pecado queda anulado para el creyente que está en Cristo por el poder del Espíritu, pero si no queremos satisfacer las obras de la carne, tenemos que vivir en el Espíritu. Fe y Biblia, Iglesia Cristiana. Referente a que Demas abandonó a Pablo por amor a este mundo, hay quien dice que le dio la espalda a Dios y otros en cambio dicen que no, que dejó a Pablo, pero por llevar una vida diferente del ministerio, pero sin dar la espalda a Dios. Exegéticamente, ¿qué es lo más acertado acerca de lo que Pablo dijo de Demas? Yo creo que lo más acertado es que Demas dejó de servir con Pablo y se retiró a otras cosas absolutamente lícitas y personales, tal vez negocios, también trabajos seculares, no importa lo que, simplemente ha dejado el compromiso de estar con Pablo y de padecer los problemas que Pablo padecía para dedicarse a otras cosas que son lícitas. Por tanto, dejó a Pablo amando al mundo, a las cosas que son operativas para los hombres y también para los creyentes en el mundo. Fe y Biblia, Iglesia Cristiana. El otro día pude escuchar una prédica suya de la predestinación y elección, en la que expresó que hay líneas paralelas en cuanto a doctrina y entre ellas nombró la gracia libre. No entendí muy bien el concepto. ¿Le importaría explicar un poco más acerca de esto?
Bueno, esto requiere un estudio directo y es muy amplio. Y creo que lo que tendrá que hacer el canal es buscar una ocasión para dar un estudio sobre este tema en el canal. Más adelante, cuando terminemos alguna serie en la que estamos involucrados. Lo que tenemos que entender es que la Biblia enseña una línea de elección. Dios ha elegido a algunos para salvación. Pablo dice que fue escogido desde el vientre de su madre, es decir, desde antes de nacer. Pero hay también una invitación general a todo aquel que crea. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y esa se conoce técnicamente gracia libre, que es orientada a todos los hombres. No hay contradicción entre ellas, hay distintas posturas o distintos principios en cuanto a la gracia de Dios actuando de una forma o de otra forma. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que Dios no rechaza a nadie que vaya a Cristo para salvación. Pablo era, dice Ángel Silva, uno de los 12 apóstoles del Cordero. Si se entiende por apóstoles del Cordero aquellos que son los 12, tendríamos que incorporar a Matías. Pero puesto que Pablo era un apóstol a los gentiles, yo consideraría mejor entender como apóstoles del Cordero esos 12, incluyendo a Pablo, cuyos nombres están citados en la ciudad o mencionados como establecidos en la ciudad santa. Beni Santiago. Escuché una predicación de Marcos 5, 25, 34 en el que se decía que el manto de Jesús era un talit y que el tabernáculo significa lugar de encuentro. ¿Es correcto? Mis queridos amigos, el judaísmo y los amigos del judaísmo están muy presentes en muchos mensajes de la Iglesia cristiana hoy. Lo que sabemos del manto de Jesús es que estaba tejido de arriba abajo sin costuras. Eso de que era un talí o no un talí es tratar de vincular las costumbres y las formas judías para que los creyentes nos sintamos constreñidos a adoptarlas de alguna manera. El tabernáculo se le llama en el Antiguo Testamento tabernáculo del testimonio, en donde Dios se manifestaba de una forma especial, viviendo con el pueblo. Era lugar de encuentro, simbólicamente hablando, entre el pueblo y Dios, pero no se puede hablar de un templo de encuentro ni cosas parecidas tomándolo como base el tabernáculo del desierto, cuya existencia concluye no en el templo, sino en Cristo. Vino del cielo y acampó entre nosotros, es decir, puso su tabernáculo entre nosotros. Elías Jiménez. Sé que es imposible en un tiempo tan reducido, pero ¿podría explicar el modo de entender la Trinidad que tenía la Iglesia Oriental? Es decir, cómo se comunica la vida divina del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Bueno, lo que estás pidiéndome es una doctrina de las más complicadas en la teología. Necesitaríamos no 20 minutos o 30 minutos, necesitaríamos varias horas para poder explicar un poco esto. Comunicación de vida da a entender, quiere decir, es una posición teológica que indica que la distribución, digamos así, de la vida divina procede del Padre al Hijo y del Padre y del Hijo al Espíritu Santo. Ahora, la vida del ser divino es común a las tres personas. Si bien la comunicación del Padre al Hijo y de estos dos al Espíritu se produce para entender esa relación intratrinitaria, sin que signifique bajo ningún concepto origen de ninguna de las personas divinas, que son coiguales en vida, en eternidad, en atributos y en gloria. Es un tema muy complejo que lamento, pero no se puede resumir en una sola pregunta. Elías Jiménez. En Proverbios 8 la sabiduría se personifica y dice que desde el principio, antes de la creación, ya estaba con Jehová. ¿Hay quien ha querido ver una referencia al verbo de Dios? ¿Es correcta esta interpretación o simplemente es una figura de lenguaje que no tiene nada que ver con el verbo de Dios? Es correcta la interpretación. Porque el verbo estaba presente en la creación actuando como creador.
Y Juan dice que en él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. La voz de autoridad sea y fue procede del verbo, que en el seno trinitario establece la voz omnipotente que expresa la idea creacional del Padre y que es ejecutada por el Espíritu Santo. De modo que es muy correcto aplicar esa parte del libro de Proverbios a una manifestación de la segunda persona de la deidad. Elías Jiménez. En Daniel 10:13, cuando se dice que Miguel es uno de los principales príncipes, esos príncipes podrían ser arcángeles, dado que en el Nuevo Testamento se revela que Miguel es uno de estos, sin duda. Miguel es un arcángel y hay más arcángeles, como se indica en varios lugares de la Biblia. Dios puso custodiando el árbol de vida y otras muchas referencias más. Conocemos el nombre de uno solo, que es Miguel, pero sin duda ninguna hay otros príncipes que Dios conoce, que tienen nombres como todas las criaturas de Dios y que son arcángeles. Elías Jiménez. ¿Podría explicar la diferencia entre gracia y misericordia? Bueno, misericordia viene de una palabra latina, miserere, que es miseria, y cordian, que es corazón, y significa pasar la miseria por el corazón y actuar. Literalmente es el amor permanente de Dios. Dios ama permanentemente al hombre, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Por eso el profeta dice que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracia es el amor en descenso. Donde hay gracia, hay descenso. Y Dios se obliga a descender en gracia al encuentro del hombre. Pongo un ejemplo, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Elías Jiménez. ¿Qué quiere decir que el Padre engendra al Hijo por vía intelectiva o conceptual? Dado que las tres personas de la deidad son coiguales y por tanto eternas, ¿cómo podemos entender el concepto de que el Hijo procede del Padre, que el Espíritu procede del Padre del Hijo y que el Padre no procede de nadie? Engendrar en cuanto a Dios no es lo mismo que engendrar en cuanto al hombre. Hay dos modos de engendrar. Una generación transeúnte, que es la de un padre que engendra a un hijo. Ese padre que engendra a un hijo termina de engendrarlo en el instante en que lo engendra. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Este padre que engendró un hijo, ¿puede engendrar otro? Sí. ¿Pero puede engendrar otro hijo en el instante en que engendra o está engendrando? No, tiene que terminar de engendrar uno para otro. El engendrar del hombre es transeúnte. El engendrar de Dios es inmanente porque no concluye. Dios no puede engendrar otro hijo porque está engendrándolo eternamente. Yo te he engendrado hoy. No puede engendrar a otro porque todo lo que el Padre es lo da al Hijo por razón del engendrarlo. Y esto da origen a la personalización de la segunda persona. La segunda persona se personaliza como hijo, la primera como padre. No tiene origen, es eterno. Pero es la relación que existe en la Trinidad. El Padre engendra por vía mental, porque es el verbo, al Hijo, y los dos comunican la personalización del Espíritu Santo por la vía del amor. El Padre manifiesta su amor hacia el Hijo, constituyéndose la persona del Espíritu Santo. Muy complicado eso todo y habría que dedicarle tiempo y atención a algo que es por su complejidad difícil de explicar en tiempo breve. Cristian Doncel. ¿Por qué no son bíblicos los cultos de sanidades y de milagros? No hay cultos de sanidades, hay cultos. No hay culto del partimiento del pan. Hay un culto donde se parte el pan. El culto es un acto de adoración y de alabanza. Ahora, convocar una reunión para sanidades y milagros es abusar de Dios, puesto que si hay un don que puede ejercitándose sanar personas, lo hará cuando Dios lo determina y sea necesario y cuando el que tiene el don lo puede ejercer.
¿Por qué es necesario una determinada ocasión? Hay un enorme abuso y una tremenda mentira en muchas de estas cuestiones de milagros y de sanidades que han destruido muchas vidas. No olvidemos que Satanás hace también milagros mentirosos. Christian Doncel. Han existido teólogos entre los siglos XV al XVIII que apoyen la postura premilenarista. La mayoría de amilenaristas y posmilenaristas dicen que no hay registro de teólogos que apoyen postura premilenarista antes de la Biblia de Scofield. ¿Es correcto esto? No me importan lo más mínimo los teólogos de los siglos XV al XVIII. Me interesa la Biblia y los apóstoles. Y en último extremo, los padres apostólicos y los padres de la Iglesia antigua. Todos los apóstoles en escritos relacionados con este tema apoyan la revelación bíblica que enseña el traslado de la Iglesia y los tiempos finales. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 en adelante, a modo de ejemplo. Por tanto, los que no quieren aceptar el estudio o la forma de la homilética dispensacional dirán lo que les dé la gana. Pero lo que a mí me interesa no son teólogos, es Biblia y apóstoles que asientan la doctrina. Fernando Ramírez. Si el apóstol Pablo no tenía un griego refinado para escribir, entonces ¿por qué se ha oído decir que era un hombre muy bien preparado, un intelectual e incluso que hablaba varios idiomas? Hay que tener mucho cuidado con lo que se pretende afirmar de lo que no se afirma. El hecho de que Pablo no tenga un griego fluido, refinado, no significa que no hable más lenguas que mucho. Es cierto que no puede compararse el griego de Hebreos con los escritos generalmente de Pablo, especialmente con Gálatas, pero esto no indica ningún tipo de incultura ni de falta de refinamiento. Mirad, yo puedo leer libros en otros idiomas, puedo expresarme de alguna forma en esos idiomas, pero yo no soy un especialista en esa lengua. Y eso no significa que no pueda escribir en ese idioma, pero se notará. Voy a poner un ejemplo. Es muy diferente una escritura mía de la escritura de Cervantes. Y los dos estamos utilizando la misma lengua. Yo no soy inculto porque no puedo expresarme de la manera en que Cervantes se expresó, pero indudablemente, culturalmente hablando, es mucho más capaz Cervantes que yo en hablar el castellano. Avi Díaz. Primera de Pedro 3:19 dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esos espíritus eran de los antidiluvianos. Primero, Noé predicó el evangelio, es lo que dice el texto bíblico. Noé predicó el evangelio a los hombres de su tiempo, cuyos espíritus, porque no creyeron, están encarcelados, es decir, sin posibilidad de redención, esperando el juicio y la sentencia de condenación ante el trono blanco. Cristo no fue a predicar a ningún sitio ni a ningún espíritu entre el día de su muerte, sepultura y su resurrección. Lo que ocurrió es que Noé predicó en el espíritu a Cristo, mensaje de salvación para aquellos hombres, porque Noé era pregonero de justicia, segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 5. Por tanto, ahí está el secreto del texto de que fue y predicó en el Espíritu. No hay predicación a nadie del Evangelio después de muerto porque no hay solución espiritual para una situación así. Pablo Abal de la Fuente. Si Abraham era ya viejo, con posibilidad casi nula de procrear, ¿cómo es que pudo tener más hijos? Y según Génesis 21 al 6, ¿cómo podía tomar a Sara siendo ya una mujer mayor que ya no tenía deleite sexual? Bueno, mira, la Biblia no responde a curiosidades. Es una revelación de Dios. La Biblia afirma que el nacimiento de Isaac fue una operación milagrosa de Dios, tanto para Abraham como para Sara. Y el hecho de que él tuviese más hijos indica que tenía vigor físico para poder hacerlo según el plano del hombre.
pero no puedo contestar una pregunta que la Biblia no contesta. Ángel Silva. ¿Es Iglesia de Cristo la Iglesia del séptimo día? ¿Son salvos porque creen las doctrinas fundamentales? Nadie se salva por creer una doctrina, sino por creer en Cristo. Todo aquel que deposita su fe en el Salvador es salvo, esté donde esté, se llame como se llame. E incluso, aunque esté en un entorno que tenga alguna desviación en cuanto a doctrina general, no a doctrina fundamental. Máximo Gómez. Judas 1:4. Los falsos maestros son destinados a maldición desde antes de la fundación del mundo, o por el pecado de convertir el Evangelio en libertinaje y negar a Dios Padre y a Dios Hijo. ¿Sería correcto usar este versículo para defender la doble predestinación? Dios no ha establecido ningún decreto de reprobación antes de crear al hombre. Lo que está destinado a condenación eterna son esos falsos maestros por el hecho de ser falsos maestros. Todo el que niega la verdad de Dios no es salvo. Todo aquel que no es salvo es condenado. Líricas cristianas. Sobre el tema de los 120 jubileos, es verdad que no indica un día ni una hora como está escrito, pero sí puede hacer referencia a un año, que es algo muy diferente, ya que sabemos que un año tiene 365 días diferentes. Si Jesús sí sabía identificar cuando se acerca el día. Acordaos cuando habla de las higueras, cuando se acerca el verano, pero claro está, como dijo, solo el Padre sabe el día y la hora exacta. Vuelvo a recordar, por favor, que el judaísmo ha influenciado y está influenciando en algunos de los muchos sectores del cristianismo. Si la pregunta de los jubileos tiene que ver con el llamado libro de los jubileos, es igualmente problemática, porque no hay manera de determinar fechas de tiempos, salvo las que están registradas en la Biblia. Por ejemplo, las semanas 70 comienza a contarse con el decreto de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y el muro. Y la última semana, la semana 70, con la firma de un pacto entre el anticristo y el Israel apóstata. Salvo eso, no hay forma de determinar esas fechas y de estar pensando de que puede ser porque se han cumplido 120, 240, 360 jubileos. El libro de los jubileos no es un libro inspirado por Dios. Por tanto, no tiene firmeza doctrinal ninguna para decir lo que algunos pretenden que diga. Víctor Hugo. Si bien Jesús es judío, nazareno, arameo, y toda su enseñanza y doctrina se fundamenta en el llamado Antiguo Testamento, de la cual la cumplió, la respetó, ¿por qué no nombrarlo Yeshua, el Mesías? Pues digo que Cristo es griego y Yeshua es judío. Muy bien. Hay algo distinto entre utilizar un nombre que significa lo mismo en el caso de los hebreos o en el caso de los griegos. Hay algo sencillo. Los nombres que tienen traducción a un idioma se usan con la forma que tienen en ese idioma. Por tanto, si Mesías es traducido como Cristo en griego y de ahí pasa al resto de los idiomas, no hay ningún problema para llamar a nuestro admirable Señor y Salvador Cristo o Mesías, de cualquiera de las dos maneras. Cristian Doncel. En muchas iglesias, cuando el pastor se retira o fallece, siempre queda el hijo como reemplazo en la mayoría de los casos, aun si no tiene el llamado, solo por seguir una línea familiar o dinastía, ignorando a otros hermanos de la iglesia que pueden tener el don para serlo. ¿Es correcto? ¿El pastorado es hereditario? ¿Debe haber un solo pastor general o debía haber varios pastores por cada iglesia local? Primero, pastor es un don que el Espíritu Santo da al que quiere. Carta 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. El pastorado no es una jerarquía, es el ejercicio de un don. La transmisión del pastorado de padres a hijos, tengan o no el don, no está en la Biblia.
Muchas veces se llama técnicamente nepotismo, que es la preferencia que un líder de la iglesia da a su familia para ocupar puestos. La Biblia habla de gobierno plural en las iglesias, no de un gobierno individual. Y Pablo arreglaba lo que estaba imperfecto, que era precisamente esto, nombrando ancianos, plural, por todas las ciudades. Tito capítulo 1, versículo 5. Javín Mejía: si alguien no cree en la Trinidad, ¿es salvo o no? Porque Jesús dijo que el Padre y Él son uno. Negar la Trinidad es negar una verdadera o una verdad bíblica fundamental, una doctrina fundamental. La salvación es de Dios y Dios es un ser que subsiste en tres personas. Cada una de ellas asume una misión en la salvación. Así, nadie va a Cristo si el Padre no lo llama. Nadie es salvo si el Hijo no lo salva. Nadie es regenerado sin obra del Espíritu Santo. Dejar de creer en la Trinidad es excluirse voluntariamente de la obra de salvación, porque es negar la acción de una persona o de más personas divinas. J. Agustín: ¿conoce algún libro de escatología que presente con comparativas las diferentes posiciones proféticas? Sugiero uno de ellos, Eventos del Porvenir, de Edwin Pentecost. Beni Santiago: durante el periodo de Abraham, Isaac y Jacob, en que se casaban con hermanas y otras parientes, existía ya Babilonia y el código Hammurabi, matrimonio en parentesco cercano como primos, sobrinos, hermanos de padre o de madre, no hermanos de padre y madre al mismo tiempo, o sea, no hermanas vinculadas directas, se producían en los tiempos de los patriarcas. Babilonia es muy anterior a Abraham porque es la ciudad fundada por Nimrod, Génesis capítulo 10, versículo 10, y el año del código de Hammurabi, 1770 a.C., depende de la datación que se dé a la vida de Abraham. Fernando García: ¿podría decirme qué es legalismo y cuál es la alternativa correcta? Bueno, legalismo es hacer la razón de vida del cumplimiento estricto de una ley. Del cumplimiento literal, no del espíritu de la ley. Los creyentes no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El amor, la misericordia, la gracia forman la razón de ser de la vida cristiana, pero sin dejar de prestar atención al pecado y a una vida santa. Ahora, colocar ley a rajatabla, sin más historias, sobre una persona, es hacer lo que hacían los judíos de los tiempos de Cristo, que ninguna persona era capaz de soportar las cargas impuestas sobre ellos. El legalismo no solamente apoya principios, llamemos, bíblicos, sino también tradiciones de hombres, y convierte las tradiciones en doctrina como si fuese recogida en la palabra de Dios. Si la paga del pecado es muerte y Cristo pagó por nuestros pecados, dice Jacqueline Adón, entonces, ¿por qué mueren las personas? Bueno, hay una muerte física y una muerte espiritual. La muerte espiritual es a consecuencia de la separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Cristo murió para hacer posible la resurrección espiritual de los creyentes. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó. Ahí tienes. Las personas que nacen muertas espiritualmente son resucitadas espiritualmente. Pero Dios ha establecido para todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Por tanto, nada tiene que ver la obra del pecado, la paga del pecado que Dios hizo en la cruz con la no muerte física de los creyentes, pero tiene que ver con la resurrección del cuerpo en el momento en que Cristo venga a buscar a los suyos. Jesús González Moreno: la denominación Filadelfia se refiere a la iglesia de los gitanos. Obviamente, y su respuesta no es muy acertada, de entrada ya dice que nuestra forma expresiva es distinta a otras y dice que no tenemos conocimiento bíblico, no amamos a Dios, no predicamos la palabra de Dios. Quiero decirle, lo que leemos y creemos en cuanto a doctrina son sus propios libros y más autores sin prejuicios denominacionales.
Amamos a Dios por encima de nuestra cultura y por encima de todas las cosas. Que desde que vino el Evangelio aquí a España hace 60 años, desde entonces nunca se ha dejado de predicar la palabra de Dios. Así que mucho no nos conoce. Mi querido amigo y hermano, ya he contestado por escrito parcialmente esta pregunta en el canal. Quiero decir que no vamos a mencionar nunca más ninguna denominación, ninguna persona, porque no se puede hablar de nadie que no esté presente. Voy a hacerlo como excepción hoy para aclarar lo que no es verdad. Primero dices en esa de entrada que yo dije que no tenemos conocimiento bíblico y cosas por decir. ¿No es verdad? Eso no lo he dicho jamás, porque no es cierto. Como excepción, la denominación Filadelfia ha sido usada por Dios para alcanzar a miles de personas, entre las que hay muchas de un sector social o de una etnia específica que sería muy difícil de alcanzar de otra manera que no fuese por sus propios, por las propias personas de la misma razón y de la misma etnia. Segundo, quiero afirmar que la Iglesia Filadelfia ha enseñado a muchos a seguir a Cristo, bautizándolos conforme a la ordenanza del Señor. Quiero afirmar que la Iglesia Filadelfia es una congregación de creyentes salvos por gracia mediante la fe, que son miembros de la única Iglesia de Jesucristo y mis hermanos en el Señor. Quiero afirmar que la Iglesia de Filadelfia ama la palabra, predica la palabra, enseña la palabra y enseña a los miembros de la Iglesia a vivir conforme a la palabra. No cabe duda que el que formula la pregunta no ha entendido bien alguna respuesta. Yo mismo he participado en cursos de enseñanza bíblica, conferencias, grabaciones en canales de hermanos de la Iglesia de Filadelfia y me honra mucho una relación de comunión con ellos. Por tanto, quiero decir como última afirmación que amo la Iglesia de Filadelfia porque es la Iglesia de Jesucristo y oro por ella para que el Señor le dé victoria en el campo de misión en donde está involucrada. Juan Martínez: ¿quién dijo los que pasaron hambre conmigo esos se sentarán a mi mesa? No tengo ningún texto que lo diga, pero puede aplicarse a aquellos que padecen persecuciones, problemas, dificultades, privaciones, que son marginados en el mundo, siendo creyentes, participan de la mesa de la comunión y de la bendición de Dios y nos sentaremos con Él en su reino para disfrutar para siempre con Jesús. Antonio: detrás de esta enfermedad mundial que estamos padeciendo durante estos últimos años está la mano de Dios. ¿Cuál tendría que ser nuestra actitud hacia esto que sucede en el tiempo? No hay nada que ocurra que escape del control de Dios. Dios permite. No está interesado en causar aflicción y daños, pero muchas veces permite daños de este tipo para que los hombres reflexionen. La Biblia anuncia también que habrá hambres, pestes, guerras, etcétera, etcétera. El creyente sabe que está en la mano del Señor. La actitud es recibir lo que Dios permite y actuar conforme a aquello que podemos tener a nuestro alcance para evitar la enfermedad por los medios que Dios permite elaborar a los hombres. No hemos de ver esto, de todas formas, como señales de el traslado de la Iglesia y mucho menos como un castigo especial que Dios establece para algunos, porque también los creyentes somos afectados en esa situación y en esa circunstancia. La senda antigua. Dos personas divorciadas antes de ser creyentes se conocieron en el mundo y Dios en su soberana gracia los alcanzó con el mensaje de salvación. Ambos escucharon el llamado del Evangelio y creyeron en el Señor. Es decir, son creyentes. Creyentes ya se casaron civilmente y ratificaron sus promesas ante el pastor de la iglesia, pero se los prohíbe participar de la cena del Señor porque aunque han legalizado su matrimonio, es considerado como un adulterio. Me gustaría saber su opinión sobre este caso.
Primero, Pablo dice que cada uno como se ha encontrado, así quede. El divorcio en el mundo es exactamente igual que el asesinato, el homicidio o cualquier otra cosa que ocurre en la sociedad del mundo. El que está en Cristo es nueva criatura. Ahora, todo lo que tiene que ver con el gobierno de una iglesia corresponde a los líderes de esa iglesia. Lo único que la Biblia dice es que todo el que crea sea bautizado. Nadie puede impedir el bautismo de un creyente. Dios estableció la ordenanza de la Cena del Señor para discípulos en Cristo, esto es, para quienes lo han recibido como Salvador personal. Tendrán los líderes de la Iglesia que explicar al que niegan la Cena del Señor las razones bíblicas para ello. Ucielito Reyes, ¿cómo puedo buscar ese himno que menciona en el vídeo? Regresaron por otro camino. Bueno, el himno que yo mencioné y no lo tengo anotado, no lo tenía anotado, surgió en el momento de la predicación. La letra de ese himno está en el Himnario Evangélico de España y es el número 238. Pero a lo mejor no tienes el Himnario de España, pero si entras en internet y pones en un buscador la cruz sangrienta al contemplar, vas a encontrar el himno y vas a encontrar la letra de ese himno. Alfonso Lop. Hace año y medio perdimos un hijo con 53 años. Era creyente, servía al Señor como uno de los pastores de su iglesia, era un enamorado de Cristo, por lo que estamos seguros que estará en su presencia. Su madre, también creyente, cayó en una fuerte preocupación pensando cómo estará su hijo, con qué cuerpo, qué estará haciendo, si nos verá y muchas preguntas más. ¿Podría usted darle alguna respuesta a sus preguntas para que tenga paz? Muy complicado. Porque muchas veces en circunstancias como esta, lo mejor es guardar silencio. Los sentimientos íntimos son propios de la persona y ninguno de nosotros puede llegar a esa profundidad. Pero solamente mencionar algo como aliento a mi querida hermana. Primeramente, tengo que sentir gozo porque es seguro que al partir de este mundo, de este cuerpo, estamos con Cristo. Y el apóstol Pablo dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. En segundo lugar, quiero recordarte e invitarte a leer Apocalipsis capítulo 21, especialmente el versículo 4, y contemplar el admirable lugar que Cristo prepara para los suyos. Allí no hay lágrimas, ni dolor, ni muerte, ni clamor. Por tanto, es un lugar de verdadero disfrute espiritual en la presencia del Señor. Ese hijo que ha partido para estar con Cristo está en la presencia de Cristo hasta el tiempo en que la iglesia sea recogida y nosotros estaremos con él. Simplemente se adelantó un paso en la carrera cristiana. Llegó a destino, pero nosotros seguimos en el mismo camino y Jesús dice que es el camino que va al Padre. ¿Nos ven? No tenemos una referencia bíblica que lo afirme o que lo niegue. Sin embargo, la visión que pudieran tener de nosotros es una visión perfecta conforme a Dios, donde los problemas temporales, las angustias y las lágrimas de este mundo son contemplados desde la gloriosa dimensión de la gracia. Permítame, y no lo hago casi nunca, pero permitidme hoy contaros una experiencia personal. Cuando mi esposa Esther partió para estar con Cristo hace unos cuantos años, yo quedé destrozado por esa situación. Ya sé que habrá algunos que dicen que el creyente no tiene que tener inquietudes frente a la muerte de los suyos porque saben dónde está. Es muy fácil decir esas cosas. Pero cuando muere alguien de los tuyos a quien amas profundamente,
hay una pregunta que no tiene respuesta. Y esa pregunta que no tiene respuesta es, ¿por qué, Señor? Yo me la hice. Una noche de la semana en que mi esposa fue enterrada, estaba acostado. Bueno, yo no sé si dormía aquella noche o no. Era vísperas de domingo, era sábado por la noche. Mis hijos me preguntaron, papá, ¿qué vamos a hacer mañana? Y yo le dije, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Ir a adorar y alabar al Señor. Las situaciones nuestras no pueden impedir que vayamos a la congregación de creyentes, pero aquella noche yo comencé a pensar y dije al Señor, Señor, no voy a predicar nunca más de que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré, porque no es cierto. Yo te pedí que le permitieras vivir un poco más. No me contestaste. No voy a predicar ese texto más porque tú dices que cuando dos se han puesto de acuerdo en la tierra, tú responderás. Y hubo cientos de personas. Vigilia de oración. Oración en todo el mundo. Y tú te la has llevado. No puedo predicar ese texto más. Y el Espíritu de Dios me llevó a Apocalipsis 21 y me dijo, lee este versículo. Allí no hay llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor. Y el Señor me dijo, tú has pedido por la salud de tu esposa. Allí no hay enfermedad. Tú has pedido por un tiempo bueno para ella. Allí no hay llanto, ni clamor, ni dolor. Yo respondí a tu oración mucho más de lo que tú podías desear. Y sentí en medio de mis lágrimas una profunda paz. Querida hermana mía, la herida de la partida de tu hijo sanará en un tiempo, pero siempre dejará la marca. Y tú verás en algún momento esa marca en el recuerdo de acontecimientos que ocurrieron, de fotografías que verás, pero quiero decirte que tu hijo está descansando con su Señor al que ha servido y que un día vamos a darle el gran abrazo en su presencia, porque todos estaremos con el Señor. Oro por ti, para que el Dios de gracia te ayude en tu tristeza, mitigue tu angustia, seque tus lágrimas y te dé la seguridad de una paz perfecta en relación con el Hijo que partió para estar con Cristo.